Hola jóvenes, en el presente video vamos a definir bioquímica y vamos a ver de manera específica qué es lo que vamos a estudiar en bioquímica básica, que es nuestra experiencia educativa. Podemos definir a la bioquímica como una ciencia que se ocupa del estudio de los componentes, es decir, de las biomoléculas que conforman a los seres vivos. La palabra bioquímica, con este prefijo bio, pues ya nos remite a la vida, nos remite a los seres vivos, la química de los seres vivos. Sin embargo, en bioquímica no solamente se estudian los componentes, las biomoléculas, sino también todos aquellos procesos químicos que tienen lugar en los seres vivos, procesos o reacciones que se llevan a cabo. Entonces tendríamos estos dos campos de estudio principales. Repito, la composición química, cómo están constituidas, la estructura química de las biomoléculas, es decir, de las moléculas presentes en los seres vivos, y también las reacciones o procesos que se llevan a cabo en ellos. Lo primero corresponde a el estudio de bioquímica básica y lo segundo al estudio de bioquímica metabólica. Esto nos adelanta entonces lo que estudia bioquímica básica, la estructura química de las biomoléculas. Pero ¿cuáles son esas moléculas presentes en los seres vivos y que vamos a estudiar? Pues son carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, y aquí me detengo. Por supuesto que los ácidos nucleicos son biomoléculas y muy importantes. Por supuesto que forman parte de bioquímica. Sin embargo, por cuestiones curriculares y de tiempos, los ácidos nucleicos no se estudia, su estructura química no se estudia en bioquímica básica. Existe una experiencia educativa que es biología molecular, en donde de manera amplia y detallada se estudia lo referente a los ácidos nucleicos. También estudiamos en bioquímica básica vitaminas y veremos de las proteínas específicamente que vamos a estudiar. Las proteínas son moléculas muy importantes en los seres vivos, desempeñan una diversidad de funciones. Desde la antigüedad son conocidas por su importancia y eso se refleja en su nombre, proteínas, que proviene de protos, que significa primario, es decir, desde la antigüedad se le daba relevancia a este grupo de biomoléculas. Estudiaremos esto. ¿Qué cosa es esto? Esta es la fórmula general de un aminoácido. Veremos que los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas, entonces los estudiaremos. Son 20 los alfa-aminoácidos que se encuentran constituyendo a las proteínas. En este esquema los tenemos así, agrupados en una serie de círculos, de conjuntos. ¿Por qué? Pues porque comparten algunas propiedades, algunas características químicas y entonces, bueno, por eso se agrupan. Nosotros escribiremos y conoceremos la estructura química de cada uno de ellos. Ejemplo: cisteína, alanina, metionina, valina, isoleucina, ácido glutámico, etcétera, etcétera, etcétera. Los conocerán al detalle. Conoceremos también que los aminoácidos, que son esos bloques de construcción, se van a unir unos con otros a través de unas uniones o a través de unos enlaces llamados enlaces peptídicos para dar estructuras de complejidad intermedia entre los aminoácidos y ya las moléculas proteicas funcionales. Estas moléculas de complejidad intermedia son los péptidos. Los conoceremos y escribiremos algunos ejercicios de péptidos. Lo que les comento, las unidades formadoras de las proteínas son los aminoácidos. Estos se unen para formar estructuras intermedias que son los péptidos, que van a dar origen a las proteínas, cuya estructura y conformación comprenderemos muy bien. Veremos qué cosas son estos ricitos o hélices, qué nos indican estas flechas, en fin, todo esto. Les decía de la importancia de las proteínas. Tenemos proteínas que tienen la función de ser hormonas, por ejemplo, la insulina.
Proteínas como la albúmina, que son proteínas de reserva de aminoácidos y que circula por nuestra sangre. Aquí tenemos una serie de enzimas. Este es un grupo muy importante de proteínas y lo estudiaremos como un apartado independiente. Le dedicaremos especial atención a las enzimas. Aquí se nos presentan una serie de proteínas de defensa o anticuerpos, o más correctamente llamadas inmunoglobulinas, la IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Hay proteínas que son estructurales, como la colágena, y hay proteínas cuya función es la contracción muscular, proteínas contráctiles como la actina, como la miosina. Son ejemplos de proteínas y de la diversidad funcional, y no son todas. Por ejemplo, no mencioné el fibrinógeno, que es una proteína de la coagulación. En fin, hay una gran diversidad funcional. También estudiaremos en nuestro curso a los carbohidratos. Los carbohidratos muchas veces se conocen comúnmente como azúcares. Estudiaremos que son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, grupo aldehído, grupo cetona. Estudiaremos que cuando están constituidos por una sola unidad de polihidroxialdehído o polihidroxicetona se denominan monosacáridos. Estos son ejemplos de monosacáridos. Por supuesto, sobresale la glucosa en importancia como fuente de energía, pero también es muy importante la fructosa, la ribosa, la 2-desoxirribosa. Tenemos aquí también monosacáridos, pero vean ustedes, una estructura diferente de esta. Esta, por ejemplo, es la glucosa. Esta es esta misma, pero en una estructura cíclica, la cual aprenderemos a realizar. Aquí tenemos a la galactosa. Veremos también que estos monosacáridos, cuando se pueden unir unos con otros a través de una unión, a través de un enlace, que lo conoceremos, un enlace glucosídico, dando lugar cuando son dos los monosacáridos que se unen, pues obviamente tendremos un disacárido. Estudiaremos disacáridos importantes como la lactosa, sacarosa, maltosa, celobiosa. Aquí tenemos a la sacarosa o azúcar de caña. Y también estudiaremos que los monosacáridos se pueden unir no solamente en dos unidades, sino que puede haber moléculas de mucho mayor tamaño y obviamente peso molecular, como por ejemplo el glucógeno, lo conoceremos, lo estudiaremos, y hay otros como el almidón, que es el equivalente al glucógeno en los animales, almidón en las plantas. Estudiaremos también a este grupo de biomoléculas muy importantes que son los lípidos y que llevan a cabo funciones muy importantes, como por ejemplo los lípidos son componentes de las membranas biológicas, son componentes del tejido adiposo, se encuentran en el tejido subcutáneo realizando una función de aislante térmico. Algunos lípidos de transporte, algunos lípidos son vitaminas o algunas, dicho al revés, algunas vitaminas son de naturaleza liposoluble. Algunas hormonas también son de naturaleza lipídica, no confundir. Mencioné que algunas funciones de las proteínas o algunas proteínas son hormonas, como la insulina, pero no todas las hormonas son proteínas, ¿de acuerdo? Algunas hormonas son de naturaleza lipídica, de naturaleza esteroidea, como las hormonas suprarrenales, ¿verdad? El cortisol, la aldosterona, y las hormonas sexuales también son esteroideas, es decir, un tipo de lípido, como la progesterona, la testosterona, los estrógenos. Los lípidos también son precursores de los ácidos biliares tan importantes para la digestión. Dentro del grupo de los lípidos estudiaremos a los ácidos grasos, los conoceremos, al ácido palmítico, esteárico, oleico, linoleico, araquidónico, etc. Estudiaremos a los triglicéridos, moléculas muy importantes que se encuentran formando parte de nuestro tejido adiposo, a los fosfolípidos con una estructura compleja. Aquí tenemos al colesterol, esta molécula que circula por nuestra sangre y que es pues ampliamente conocida por nosotros y por la población en general, porque
se sabe de los efectos dañinos que puede haber cuando sus niveles en sangre están por arriba de lo normal. Conoceremos también a las lipoproteínas, que son un conjunto de lípidos con proteínas. Las estudiaremos al detalle, conoceremos a los kilomicrones, a las VLDL, IDL, LDL, HDL, estudiaremos lo que significa cada una de estas siglas. En fin, que la bioquímica es una ciencia, es una rama básica, muy importante y que tiene una gran diversidad de aplicaciones. Entre ellas, y la que nosotros nos atañe de manera muy directa, es en la rama de la medicina, para el diagnóstico de numerosas enfermedades. Y aquí tenemos a todos ustedes, a los químicos clínicos, ¿verdad? También es indispensable conocer a la bioquímica para la producción de antibióticos, para el desarrollo de vacunas. No tengo ni que presentarles a este organismo que nos trae de cabeza y precisamente buscando vacunas. Pues observen la estructura de este virus SARS-CoV-2, que dice aquí membrana de proteína, que dice aquí nucleocápside o proteína de la nucleocápside, que dice aquí RNA, que dice aquí proteína de la espícula, proteína de la envoltura. Es decir, por más, para llegar a estudios mucho más especializados, mucho más avanzados, mucho más complejos, debemos tener las bases, jóvenes. Y bioquímica es una ciencia básica. Si no tenemos claros los conceptos básicos, difícilmente vamos a poder profundizar y vamos a poder desempeñarnos con éxito y satisfacción en los ámbitos laborales en los que nos encontremos. Bueno, pues esto es lo que vamos a estudiar a vuelo de pájaro. No se trata de que se agobien, vamos a ir pasito a pasito, pero ya tienen el panorama general. Gracias, chicos.